trae también una comunión con el Señor, ¿no? Una comunión con Dios. Hemos visto que esa comunión puede verse estorbada principalmente por el pecado, ¿no? ¿Qué estorba mi comunión con el Señor? Mayormente el pecado, ¿no? Cuando yo estoy en pecado, cuando yo busco más bien lo mío, finalmente es pecado, ¿no? Más bien vamos a decir, esa eh, eh, comunión con el Señor, esa cercanía con el Señor no es la misma. Por eso es importante que nosotros abundemos en el conocimiento de Dios, por supuesto, pero que ese conocimiento nos lleve a dar un fruto, y entonces ese fruto va a propiciar el que yo pueda tener una buena relación y una comunión con Dios, ¿no? Pero como hemos visto, mi comunión con Dios se hace totalmente evidente con la comunión que tengo con mis hermanos, ¿no? Y sí, puntualmente, ¿no? Lo que estamos diciendo, con los hermanos en medio de la iglesia, ¿no? A veces pensamos que como hijos de Dios todas las personas nos van a amar y nos damos cuenta que finalmente no es así, porque dice la Biblia que si no amaron a Jesús mismo, ¿no?, a nosotros tampoco nos van a amar. Que si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, pero como no pertenecemos al mundo, el mundo más bien nos aborrece, el mundo más bien nos hace a un lado. Entonces sí se está refiriendo muy particularmente al amor que tenemos entre nosotros como iglesia. Algo importante que debemos saber es eso. Yo me acuerdo cuando hace algún tiempo visitábamos muy seguido las cárceles para predicar el evangelio, hacer ahí algunas cosas. Me acuerdo, creo que fue la primera vez que fui a la penitenciaría de Santa Marta. eh, eh, iba entrando y de pronto, no sé si ustedes sepan, en la mayoría de cárceles de la Ciudad de México al menos, dentro de las cárceles hay iglesias cristianas. Y yo me acuerdo que esa vez iba entrando, aunque yo estaba un poco acostumbrado a entrar a cárceles, porque lo hacíamos de una manera cotidiana, pasó algo, ¿no? Y nos empezaron a chiflar y nos empezaron a molestar y ahí como, ¿no? Y bueno, yo tendría 18, 19 años, era pues joven, ¿no? Y me empezó a dar miedo, ¿no? Porque pues nos empezaron a aventar cosas y hacer, no sé si te ha pasado algo parecido, digo, dentro de la cárcel, sí, así como que da miedito, ¿no? Entonces me acuerdo que yo iba entrando y todo el patio, ¿no? Todo el patio, la rechifla, aventando unos cáscaras de naranja y así. Y me acuerdo la sensación cuando yo entré y puse un pie en la iglesia que estaba dentro de la penitenciaria de Santa Marta, ¿no? Entré así y así como que, ay, estoy en casa, ¿no? Una seguridad, un amor, una tranquilidad, ¿no? Y de pronto voy llegando y los hermanos ahí en medio de toda su necesidad nos ofrecieron, me acuerdo muy bien de ese día, un mole de olla, ¿no? Y comimos y estuvimos con ellos y en casa, en familia, aunque era la primera vez que yo veía a esos hermanos de esa cárcel. Habíamos ido a algunas otras, pero particularmente a los hermanos de esa cárcel. Y quizá ahorita lo que mencionábamos, ¿no? Evidentemente eran hermanos cristianos, pero pues alguno había matado o violado o robado, secuestrado, ¿no? Pero con todo tú estabas ahí, ¿no? Y sentías el amor, ¿no? Y sentías tú amar a estas personas y sentías el amor, ¿no? Ellos literalmente quitándose el pan de la boca y dándonos, ¿no? Su molito de olla, ¿no? Y que nosotros comimos, que definitivamente era una sensación diferente a cuando otra vez pusimos el pie fuera de la iglesia, ¿no? Y otra vez un poquito, ya no fue igual que cuando entramos, pero bueno, hubo, ¿no? Ese amor, ¿no? Ese amor de cuando tú llegas a casa, ¿no? Es un amor deseable, es un amor que buscamos, ¿no? A veces eso no pasa en medio de la iglesia, ¿no? Y es una desgracia, y no es una desgracia. Creo que es importante que revisemos nuestro corazón, ¿no? Porque
lo que hemos dicho, somos expertos en responsabilizar a los demás, ¿no? De lo que no hacen y no me aman y yo no recibo, pero finalmente con esto solamente hacemos evidente pues nuestro egoísmo y nuestro egocentrismo, por lo menos, ¿no? Llegamos y creemos que el único objeto de amor en medio de la iglesia soy yo, ¿no? Y yo no hago mucho por amar a las demás personas, ¿no? Pero bueno, repito, esto es algo que se tiene que hacer evidente por nuestros hechos, por nuestros actos. Dice Primera de Juan 3, vamos a leer el 19 y el 20, por favor. Primera de Juan 3, 19 y 20, que dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas, ¿no? Dice la Biblia, ve por favor a Romanos 2. Dice la Biblia que todos los seres humanos, no solamente los hijos de Dios, todos los seres humanos nacemos o Dios ha puesto y dispuesto en nosotros una ley escrita en nuestros corazones, de modo que todos nos podemos dar cuenta de lo que es agradable y lo que no es agradable delante del Señor. Por supuesto, ¿no? Bueno, esto se le llama la conciencia, ¿no? La conciencia, lo que todo el mundo le llama la conciencia, y definitivamente la Biblia habla de aquellos que tienen su conciencia cauterizada o total, o ya no sienten absolutamente nada de tanto que han transgredido la ley, tanto que han transgredido. Entonces dice que ya ni siquiera tienen el afecto natural, etcétera. Pero de manera natural, Dios ha puesto todo esto o esta ley en los corazones de todas las personas. Dice Romanos 2, versículo 12. Romanos 2:12 dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que debajo de la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora dice el verso 13, Romanos 2:13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El apóstol Pablo está diciendo, hay gente que oye la ley y no por oírla vas a ser hecho santo o haberte hecho santificado o justo, sino dice que los que hacen la ley. Sin embargo, hay personas que han actuado de manera justa o han hecho cosas congruentes con la ley sin haberla escuchado. ¿Qué ha pasado con ellos? Pues son obedientes a la ley que Dios ha puesto en sus corazones, ¿no? Todo el mundo sabe que el homicidio es malo, ¿no? Salvo algunos que no y que han transgredido esa ley, ¿no? Todo el mundo sabe que mentir está mal, ¿no? O sea, no es necesario que alguien que tengas que leer toda la Biblia y estudiarla para saber que mentir es malo, ¿no? Cualquier persona sabe que la mentira es mala. Es la ley puesta en nuestros corazones. Dice el verso 14, Romanos 2:14: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, estos gentiles no habían escuchado la ley, pero dice aquí que por naturaleza han actuado o han hecho las cosas de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, ¿no? Porque, repito, hay una ley en nuestros corazones que nos lleva a actuar de esa manera. Y dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus racionamientos. Nadie tiene excusa de no haber conocido. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. En Romanos 1 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo a través de las cosas hechas, ¿no? A veces nuestra pregunta es ¿cómo los aztecas o cómo aquellas personas que no tenían la Biblia o que no llegó un predicador o ¿cómo ellos van a
Pues por la ley escrita en nuestros corazones, ¿no? Aunque no tenían una Biblia, cada uno de ellos, el Señor puso una ley escrita en sus corazones. Y dice aquí, ¿no?, que su conciencia, o esa ley escrita en sus corazones, o los defiende o los acusa, ¿no? Así que nadie tiene excusa. Nadie puede decir, a mí nadie me habló. No, aunque nadie le haya hablado, finalmente van a ser juzgados de acuerdo a cómo ellos respondieron a esa ley puesta en sus corazones, ¿no? Ya sea que su corazón los acuse o su corazón los defienda. Tu corazón da testimonio a ti mismo, ¿no? Y es lo que también habla la Biblia con respecto a la limpia conciencia o a un limpio corazón. Es ese corazón que no te está juzgando, ¿no? Seguramente te ha pasado, ¿no? Has hecho mal, has hecho algo que, y aunque no está quizá totalmente claro qué fue lo que hiciste mal, llegas a tu cama y dices, no, esto no estuvo bien, esto, ¿no? Y finalmente esa ley escrita en tus corazones, ¿no?, te da testimonio de quién es Dios, y como dice Romanos, o te defiende o te acusa. Nuestro corazón nos puede acusar, ¿no? Cada persona entonces tiene cierto conocimiento personal de la ley o de lo que es bueno y de lo que es malo, y cada persona puede tener ese reconocimiento, lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? La conciencia entonces es este dispositivo, vamos a decirlo así, ¿no?, de parte de Dios, que produce culpa, ¿no?, o que produce acusación en ti. La conciencia, ¿no?, es lo que nos permite, ¿no?, de parte de Dios, que aunque no tengamos mucho conocimiento, saber lo que es bueno y lo que es malo. Si yo actué mal, mi conciencia me va a acusar. Que finalmente hoy sabemos que esa conciencia es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones, y entonces nosotros daremos testimonio, ¿no?, o nuestro corazón o nuestra conciencia va a dar testimonio de lo que hemos hecho, ¿no? El Señor entonces, a través de esta conciencia, ¿no?, habla a todos los hombres. Y algo importante, ve por favor a Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Esta conciencia no queda totalmente satisfecha o limpia por méritos personales, ¿no? Siempre hay algo que nos puede acusar, siempre hay algo que nos irá, que nos acusará. Pero dice Hechos 9:14, la voy a leer de acá, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y dice, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Dice, limpia mi conciencia, limpia nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. ¿Quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo. Siempre entonces la conciencia nos estará acusando, estará dando testimonio de algo que hemos hecho mal. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? A veces decimos, pues ve y pide perdón. ¿Está mal pedir perdón? No, no está mal pedir perdón. Pero el que tú pidas perdón si ofendiste a alguien, no necesariamente va a limpiar tu conciencia. ¿Quién va a limpiar tu conciencia? El Espíritu de Dios, lo acabamos de ver, ¿no? A veces uno trae culpa y decimos frases que consideramos cristianas, pero, por ejemplo, perdónate a ti mismo, ¿no? Para empezar, pues eso
nunca, o sea, no está en la Biblia, ¿no? Esa cuestión de perdónate a ti mismo no está en la Biblia. ¿Qué necesito yo? Más bien que el Espíritu Santo limpie mi conciencia para que esa mi conciencia no me acuse. ¿Te das cuenta? Es una labor del Espíritu Santo. No necesito perdonarme a mí mismo. Necesito que Dios me perdone y que el Señor limpie, como dice Hebreos 9:14, limpie mi conciencia de esas obras muertas, y entonces yo puedo, dice aquí, servir al Dios vivo. El Señor mismo y la salvación purifica mi corazón de la mala conciencia, de una conciencia acusadora, ¿no? Nosotros entonces, ya visto un poco esta cuestión de la conciencia, ¿no? Lo que hemos estudiado en Romanos, lo que ya leímos también con respecto a lo que dice Juan, podemos tener claridad en algo, en la seguridad que el amor de Dios, que el vivir en el amor de Dios nos da. Por favor, regresa una vez más a primera de Juan 3, pero vamos a leer desde el verso 18. Estamos leyendo desde el 19, pero vamos a agarrar un verso antes y voy a cambiar la versión. Te voy a leer la NTV. Entonces el verso 18 en la NTV dice así: queridos hijitos, que nuestro amor no se quede en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Una vez más, queridos hijitos, que nuestro amor no se quede en palabras. Nosotros los seres humanos somos expertos en dejar el amor solamente de esa manera, en palabras, ¿no? Que yo le digo te quiero o le digo te amo a mi esposa y creo que eso es suficiente. ¿Debo decirle a mi esposa que la amo? Por supuesto, no estoy diciendo que no. Debemos decirlo y manifestarlo de manera verbal, pero eso no es suficiente. Si yo le digo que la amo, pero la maltrato, le pego, es evidente que no la amo, ¿no? Como que dice aquí, que nuestro amor no solo se quede en palabras, sino mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. ¿Cómo se muestra el amor? Por las acciones. Mas Dios muestra el amor para con nosotros, ¿no? En que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo fue el amor de Dios? Algo que se mostró. Yo no veo a Jesús, a nadie, de verdad, lo he buscado, a ninguno de sus discípulos o a nadie, no veo a Jesús diciendo te amo. Sí le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pero él nunca, o al menos la Biblia no registra, él diciéndole a Pedro, Pedro, te amo. Nosotros tenemos unas ideas del amor puestas o impuestas por la cultura. Yo siempre digo, quien ha moldeado nuestro amor son las películas de Disney, ¿no? Que a veces eso es todo lo que sabemos de amor, y el amor es lo que dice el cine que es, pero el amor que muestra la Biblia es otro, ¿no? Para empezar, repito, Jesús no vino a decir te amo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Ahora quiero dejar claro, no veo a Jesús diciéndole a un discípulo te amo, pero sí veo a Jesús entregando su vida por ese discípulo, ¿no? Hizo evidente su amor por las acciones, ¿no? Y así es lo que está diciendo que tenemos que hacer nosotros. Si nosotros decimos amar, no solo es decir te amo, es fácil, ¿no? Es una palabra ya incluso está tan desgastada, ¿no? Te amo en el amor del Señor, ¿no? O te amo, hermano. Y a veces hasta nos sentimos satisfechos con eso, ¿no? Ay, me dijo que me ama, ¿no? Y así como que, no estoy diciendo que no lo expreses, ¿no? Exprésalo, por favor, está bien, y tal vez si lo expresáramos más sería bueno, ¿no? No estoy diciendo que no expresemos el amor,
Pero el amor no es solamente decirlo, sino dice aquí, ¿no? Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. O sea, yo muestro que mi amor es verdadero si actúo. Si actúo, no si lo digo. Tal vez a mis hijas les gusta que les diga que las amo, ¿no? Bueno, seguramente les gusta, pero seguramente prefieren un plato de sopa, ¿no? A que solo les diga te quiero, ¿no? Y no me haga cargo de ellas, ¿no? Tiene que hacerse evidente. Las acciones dan testimonio incluso a nosotros mismos. Lo vamos a ver, no solo dan testimonio ante las demás personas, nos dan testimonio a nosotros mismos de quiénes somos. Repito, mis acciones me dan testimonio a mí mismo de mi amor, ¿no? Dice el verso 19, 1 Juan 3:19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Qué dice antes? Que por mis acciones, que no solo con las palabras, sino que yo muestro la verdad por medio de mis acciones, y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Cómo conozco yo que soy de la verdad? Cuando por medio de mis acciones se hace evidente. ¿Te das cuenta? Otra vez, no se trata de que pongas en tela de juicio. Ahorita no estamos hablando de poner en tela de juicio el amor de nadie más que el propio. Y cuando digo amor propio, no es el amor que te tienes a ti mismo, ¿no? Porque ese te aseguro que está más que comprobado. El amor que tú tienes, que cada uno de manera personal. O sea, no uses esto para evaluar el amor del que tienes al lado. Para evaluar el amor, es que no me ama porque no me lo muestra. A ver, aquí dice que nosotros sabemos que somos de la verdad cuando lo muestro por mis acciones. Entonces es una evaluación más bien personal, ¿no? ¿Qué tanto muestras tu amor para con los demás? ¿Qué tanto? Quizá tú no te sientas amado por alguien en especial. A lo mejor no te sientes amado por alguien especial y dices, fulanito no me muestra su amor. Vamos a hacer algo. ¿Qué tanto tú muestras que amas a ese fulanito o fulanita? Y pongámonos de acuerdo en esa evaluación, ¿no? ¿Qué tanto tú sí amas? ¿Qué tanto tú sí estás haciendo? ¿Qué tanto tú haces por los demás? En esto conocemos que somos la verdad. Y dice, y aseguramos nuestros corazones. Ahorita vamos más adelante a ver esto de qué se trata esto de aseguraremos nuestros corazones. Pero dice la NTV, 1 Juan 3:19, dice, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Otra vez, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Las acciones hacen evidente a quién pertenecemos, ¿no? Y sigue diciendo la NTV en el mismo verso 19, entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Cuando como creyentes conocemos, o más bien, cuando como creyentes conocemos que tenemos un amor sincero, pues es cuando yo lo tengo para con los demás. Cuando mi corazón no me acusa, cuando mi corazón no me está acusando, sino cuando mi corazón está tranquilo de que yo tengo un amor sincero por los demás, ¿no? Dice ahora el verso, dice el verso 19, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, y dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. La NTV, esta frase, aseguraremos nuestros corazones delante de Él, la dice así, dice, entonces estaremos confiados cuando estemos
delante de Dios. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Entonces, si mis acciones no me acusan, si mis acciones hacen evidente que soy un hijo de Dios, si mis acciones hacen evidente que yo amo, entonces voy a poder estar tranquilo delante de Dios. Entonces, por eso dice, voy a tener mi corazón asegurado, ¿no? Cuando veo que este amor está trabajando en mi vida, ¿no? Puedo saber, me doy cuenta de que soy de la verdad. Repito, no evalúes si tu hermano es de la verdad. Evaluémonos a nosotros mismos. Evalúa tus acciones. Tú ves el amor de Dios activamente trabajando en ti, activamente trabajando, ¿no? Dice, entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Él. Cuando yo tenga ese amor, voy a estar seguro delante de Dios, de no ser juzgado ni por mi corazón, ni por mi conciencia, y voy a estar confiado en que el Señor también no me juzga. Ahorita vamos a ver un poquito más de qué se trata, pero quiero decirte un testimonio. Hay un testimonio de un escritor, ¿no?, que estaba leyendo hace poco, que decía que había un hombre que se caracterizaba por golpear sobre todo a personas de edad mayor, ¿no? Era una persona agresiva, y que incluso, esto es en los años 1800, ¿no? Entraba a la iglesia y le pegaba a las personas, ¿no? Y tal cual, pues, los agarraba a golpes, ¿no? Entonces imagínate, de pronto entraba y pues, les pegaba 2, 3 y se iba, ¿no? Entonces, una vez él tiene un encuentro con el Señor, ¿no? Alguien le muestra el evangelio y empieza a llorar y se dirige a la iglesia, ¿no? Entonces otra vez lo ven en la iglesia cómo entra y todos así, y llega y empieza a decirles, los quiero, ¿no? Yo no me daba cuenta, pero pues antes la verdad es que yo los odiaba, y por eso pues llegaba y a ver, yo no veía quién me había hecho algo, sino más bien quién me la paga, ¿no? Y a veces nosotros estamos en esa, ¿no? Nos sentimos nosotros lastimados, sentimos que alguien nos ha hecho, y entonces no vemos quién nos las hizo, sino vemos ahí nada más con quién nos desquitamos, ¿no? Que es lo que hacía que después se convirtió, ¿no? Y que era hermano, ¿no? Pero él dice que, bueno, narran, ¿no?, que entró y que con una sonrisa y dice, ahora los amo, ¿no? Y los hermanos se quedan así como que, ¡ay, Dios! Pero era evidente ahora un cambio en su vida, un cambio en su corazón. Donde antes había odio, ahora había amor, ¿no? Y eso a él le dio testimonio, ¿no?, de que su vida en efecto había cambiado, que él había recibido algo de parte del Señor, ¿no? Y eso, por supuesto, hizo evidente también su amor para con las demás personas, ¿no? ¿Cómo ha hecho esa labor el Señor en nuestros corazones, ¿no? A veces entramos, y a veces esta cuestión de sentirnos lastimados o sentirnos nada más como justificante para maltratar gente, ¿no? Nada más como justificante, no, o sea, no, pues es que yo lo hago porque me lo hicieron, y pues porque mi mamá, y porque mi abuelita, y nada más, en realidad nada más estoy justificando mis acciones, ¿no? Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor hace algo en nuestros corazones, ya no importa si tu mamá o tu abuelita o todas estas, o tú mismo hiciste, tu conciencia ya no te acusa. Entonces podemos venir con un amor sincero unos para con los otros, y tenemos una garantía. Esta palabra aseguraremos, ¿no? Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, que decíamos en la NTV,
que la NTV dice, entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Pero bueno, esta palabra aseguraremos literalmente quiere decir garantía, seguridad, ¿no? Confianza, ¿no? Se traduce también como una confianza resultante del amor en hechos. Una confianza resultante del amor en hechos. Que de acuerdo al contexto, no se trata de yo llegar y tener confianza en el amor del otro hermano que tiene hacia mí, sino mis hechos me dan testimonio a mí mismo de que estoy en la verdad cuando yo amo a los demás. Por eso la idea no es ir por el mundo calificando, tú sí amas, tú no amas, tú sí, tú no, a ti te falta. O sea, esa no es la idea. La idea es yo. Pongo mi vida en tela de juicio. ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen mis acciones? ¿Estoy amando y mis acciones no me acusan? ¿No? Esa es la confianza, esa es la garantía, esa es la garantía que tenemos cuando mis acciones hacen evidente mi amor. Queremos a veces la seguridad y a veces tenemos dudas tal vez, o así como que soy salvo, no soy salvo. Hay veces que hay momentos de flaqueza en ese sentido, ¿no? ¿Hacia dónde vemos? Por supuesto, vemos a Dios y su obra, por supuesto. Pero también es vernos a nosotros mismos y ¿quién soy? ¿No? ¿Quién soy? Ya no me lastiman las cosas que antes me lastimaban. Ya no odio a las personas que antes odiaba, ¿no? Ya no. Una vez ponía un ejemplo el pastor Armando Alucin, que cuando yo lo oí así dije, ay Dios, ¿no? Pero es cierto. La Biblia dice que muramos a nosotros mismos, ¿no? Que debemos morir y más bien poner cuidado en las demás personas. Y decía el pastor Armando, un muerto le pegas y le pegas y no se queja, ¿no? Cuando se queja es que pues no está muerto, ¿no? Si está el muerto y le das un palazo y ¡ay! No, pues es que no está tan muerto como nosotros estamos muertos a nosotros mismos, dice la Biblia. Entonces, si nos quejamos y quejamos y quejamos, es que en realidad no estamos muertos a nosotros mismos. Estamos más vivos de lo que quisiéramos, ¿no? En este sentido, ¿no? Y no podemos confiarnos a nosotros mismos, ¿no? No puedo confiar, o sea, ni siquiera mis acciones me dan testimonio. Ya olvídate que nuestras acciones den testimonio a los demás hermanos. Las acciones no dan testimonio incluso a nosotros mismos de lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones, ¿no? Por eso el salmista dice, amo tu ley, amo tus juicios. Cuando yo tengo mi corazón asegurado en el Señor, como dice la NTV, ¿no? Cuando yo he hecho o veo el fruto de mis acciones, puedo estar confiado delante de Dios, porque el Señor va a juzgar, ¿no? El Señor va a juzgar nuestras acciones en algún momento, ¿no? Entonces, ¿quién puede decir que ama los juicios de Dios? Si mi corazón me acusa, si yo no doy testimonio, si mi testimonio es más bien de yo maltratar y yo hacer y yo buscar para mí, ¿no? Y llego delante de Dios, pues sí me da el miedo el juicio, ¿no? Pero si mi corazón está asegurado ante el Señor, entonces sus juicios, como dice el Salmo 19, sus juicios son deseables, ¿no? Sí, Señor, yo deseo que hagas justicia, ¿no? Hay momentos en el que pedirle a Dios que haga justicia, qué miedo, ¿no?
Imagínate que, Señor, haz justicia, ¿no? Y el Señor nos dijera, a ver, empiezo contigo, ¿cómo ves? No amamos sus juicios, no, no, Señor, mejor no. Y ahí mejor sí pedimos misericordia, ¿no? Pero imagínate amar el juicio de Dios, el poder decir, Señor, establece tu justicia, establece tu trono, porque tu trono es justicia. Y no tengo miedo a que establezcas tu justicia. ¿Por qué? Porque mi corazón está asegurado. ¿Cómo aseguro mi corazón? Por el testimonio que me doy a mí mismo, ¿no? Por mis obras, ¿no? Entonces tengo una garantía delante del Señor. Primera de Juan 3, verso 20 dice, Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas estas cosas. Ahora te voy a leer el verso 20 en la NTV. Dice, aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. ¿Sabes qué? Muchas veces con todo, leímos en Hebreos, ¿no?, que el Espíritu nos regala una limpia conciencia, pero con todo, ¿no te ha pasado que de pronto tú te sigues, o tu corazón o tu conciencia te sigue acusando, incluso de pecados pasados, que sabes que el Señor ya te perdonó, que sabes que el Señor ya no tiene ese problema contigo, pero con todo y tú así de pronto, o sea, tu conciencia de todas maneras te sigue acusando, como que sigue ahí en ese, seguimos en eso? Otra vez, no necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, asegurar nuestros corazones y tener algo bien claro. Por eso te leía la NTV, porque a mí me queda muy claro con esto. Dice, aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. ¿Sabes qué? Por eso decimos que no andamos por sentimientos, porque mis sentimientos pueden ser en algún momento, bueno, puedo sentirme bien, puedo sentirme amado, pero por otro lado puedo sentirme culpable y mi corazón puede sentirse culpable. Entonces nosotros no vamos por vista, nosotros vamos por fe. Entonces nosotros no nos guiamos por lo que sentimos. En todos los sentidos estamos tan acostumbrados a tomar decisiones, a caminar, a vivir de acuerdo a lo que sentimos. Lo que sentimos nos lleva a decidir, ¿no? Y ahí tienes al muchacho, siento que estoy enamorado y daría mi vida. O sea, es lo que estás sintiendo, pero la Biblia dice que el corazón es engañoso. No te dejes guiar por el sentimiento. Tu corazón te está engañando. Tal persona me dijo esto y me lastimó y me hirió y me siento. A ver, otra vez. Lo que siento, me voy de la iglesia. O sea, en serio, ese retortijón de panza te está haciendo tomar la decisión de irte de la iglesia. O sea, otra vez, te estás dejando guiar por sentimientos. Y nosotros no nos dejamos guiar por sentimientos. Eso es peligroso. Eso es algo totalmente peligroso. El que yo por lo que siento me deje. Si yo me guío y me dejo guiar por todo lo que he sentido, imagínate dónde estaríamos ahorita. ¿Podemos tomar esas decisiones de vida basada en lo que siento? Nuestro corazón nos puede estar acusando. Las situaciones pueden estarnos acusando o nos pueden hacer querer vivir con condena, con culpa, etcétera. Pero nosotros
No nos dejamos llevar por los sentimientos o por los sentidos, porque Dios es superior a lo que sentimos, dice aquí. ¿Te das cuenta? Dios es superior a nuestros sentimientos. Dios es superior. O sea, ve tu dolor de panza, ¿no? Y no estoy hablando del dolor de panza por alguna situación de salud, sino el retortijón que te hace sentir el que alguien a lo mejor te hizo algo que tú no querías, ¿no? Que para empezar, un poco lo que le dijo Dios a Jonás, ¿te acuerdas? Cuando estaba bien enojado porque se murió la calabacera, ¿te acuerdas? Bien, pero bien muy no Jonás porque se murió la calabacera. ¿Te acuerdas qué le dice Dios? Le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? Más bien la pregunta es, ok, no te saludó, está mal y sí, lo que quieras, pero ¿por qué te molesta tanto que no te saludó? ¿Por qué es tan molesto para ti? Ok, no hizo esto que tú querías, ¿por qué te molesta tanto? ¿Por qué? Porque nos estamos dejando guiar por lo que sentimos, no por lo que dice Dios. No estoy pensando que Dios es más grande, sino estoy pensando en mis sentimientos. Spurgeon decía esta frase: a veces nuestro corazón nos condena, pero al hacerlo da un veredicto equivocado. Y luego tenemos la satisfacción de poder llevar el caso al tribunal superior, porque Dios es más grande que nuestro corazón y sabe todas las cosas. ¿Qué está diciendo Spurgeon? A veces nuestro corazón nos condena, pero tenemos una satisfacción. Mi corazón me está condenando, pero yo voy ante el tribunal superior de Dios y Dios me dice, eres inocente. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Lo que dice tu corazón o lo que dice Dios? Definitivamente lo que dice Dios. Por eso, hermano, no tomamos decisiones de vida, ni de por un enojo, por lo que sientes, porque te sientes menos, porque te sientes no amado, porque te sientes así, porque te sientes acusado, porque te sientes condenado. No tomamos decisiones por lo que sentimos, porque Dios es más grande que lo que yo siento. Entonces, si yo hago de mis sentimientos algo más grande que Dios, ¿sabes qué estoy haciendo de mis sentimientos? Un ídolo. ¿Te das cuenta? Si yo me dejo guiar por los sentimientos, mis sentimientos son un ídolo. Que a final de cuentas, yo mismo soy mi propio ídolo, porque es lo que yo siento. Pero si yo me dejo guiar por Dios, en realidad lo que estoy reconociendo es que Dios está por encima de mí mismo, por encima de mis sentimientos. Y eso, hermano, nos conviene. Y eso es conveniente. Ve ahora Romanos 8, verso 1. Romanos 8:1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No sabes, una vez escuchaba, es algo que pues hemos vivido o en pláticas, es un argumento muy recurrente, pero yo una vez lo oía en un pastor que predicando, en una predicación él decía que se le había acercado una hermana que le decía, es que yo no me siento perdonada, decía esta hermana. Y le dice este pastor, pero ¿ya le pediste perdón a Dios? Sí. ¿Y Dios ya te perdonó? Sí, Dios ya me perdonó. Pero tú no te sientes perdonada. O sea, y como que lo repaso. A ver, Dios ya te perdonó, pero tú no te sientes perdonada. Y esta hermana, en vez de, yo creo que ella al acudir ahí iba
pensando que iba a salir con un argumento que la apapachara un poco, pero el pastor le dice y le repite, ¿no? O sea, Dios ya te perdonó, pero tú no te sientes perdonada. Le dice el pastor, entonces déjame decirte que eres una soberbia, porque tienes mucho más en cuenta lo que sientes que lo que Dios dijo. Aquí Dios dijo, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿No es más grande esto que lo que sentimos? No me siento así, no. La Biblia dice que si tú estás en Cristo no hay ninguna condenación. ¿No nos conviene esto que andar en lo que sentimos? ¿No? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora sáltate hasta el verso 33, Romanos 8, verso 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, ¿quién te va a acusar? Ni siquiera tu corazón, ¿te das cuenta? Si Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Aún en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no ando en condenación, porque estoy en Cristo. Si yo ya sé y recibo el testimonio de Dios mismo, ¿quién te va a acusar? Si Dios es el que justifica. Si Dios ya te justificó, ¿quién, dice aquí, quién acusará a los escogidos del Señor? Si Dios es el que justifica, ¿no? Y es el que nos lleva, y su Espíritu nos lleva a andar en eso, como leíamos en 1 de Juan 3, andar en la verdad. Y mis acciones hacen evidente que ando en la verdad. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te bendecimos, Padre, y te honramos porque eres bueno y tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias por tu palabra preciosa, Señor, y por el amor con el cual nos has amado, Señor. Ese amor, Padre, que también quieres que hagamos evidente, Señor, a través, Señor, de las acciones, Señor, esas buenas obras que, como dice el libro de los Efesios, esas buenas obras, Señor, en las cuales tú, Señor, preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, Señor. ¿Y quién nos acusará, Señor? Si tú eres el que nos ha justificado, Dios. Si bien viviremos cosas difíciles, Señor, que moverán o que intentarán mover lo que sentimos en esta tierra, Señor. Pero ni aun la espada, ni aun el peligro, ni aun el hambre, Señor. Nada de eso, aunque pueda mover lo que sentimos, nada de eso nos separará del precioso amor que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Porque somos más que vencedores en Él, Señor. Gracias. Ahora te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos de una manera activa llevar a cabo, Señor, esta labor que tú nos has dado de reflejarte y demostrar con nuestras acciones que estamos en la verdad y de que tú nos amas, Padre. Te honramos, Señor, te bendecimos y damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.